Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación. En esta ocasión hablaremos sobre una reseña histórica y la valoración actual de la batalla del Pichincha, que hoy, martes 24 de mayo de 2011, se cumple el aniversario número 189 de este evento que cambió el curso de la independencia de América del Sur y el fin de la dominación española en este continente. Podemos dar ciertos antecedentes directos o indirectos de este hecho que lamentablemente no se le ha dado una valoración histórica de una forma objetiva, sino que se la ha visto desde el lente desde el cual se vive. Concepciones regionalistas, políticas, de derecha, de izquierda, colombianos, peruanos, costeños, serranos, oligarcas, populares. Otros puntos de vista. Bueno, vamos a ubicarnos en el contexto histórico. El Reino de España seguía dominando después de 3 siglos los territorios de la América del Sur a principios del siglo XIX. Es verdad, siempre estuvo latente y hubo algunos brotes de oposición a la administración colonial española hecha de un modo centralista, despótico y contrario a los intereses de los criollos o locales. Hubo ciertas revueltas como la de las alcabalas, también hubo la de los estancos, pero estas no tenían, las de 1592 y 1765, pero estas no tenían ningún carácter independentista de romper con el yugo político, administrativo y económico de España, sino que querían mejorar ciertas condiciones. Así también fue la revuelta de Tupac Amaru y Tupac Katari entre 1789 y 1779 y 1781 en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y en el Perú mismo. Y con la influencia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América sobre el rey de Inglaterra, la Revolución Francesa y un punto culminante que fue la advención del régimen napoleónico sobre los territorios fuera de Francia, en este caso España y Portugal, que Portugal quiso comerciar con Inglaterra, fue y estuvo bloqueado, y el rey Juan II y su regente Pedro I fueron a Brasil a gobernar. En España, José II y Fernando VII fueron despojados de su trono y pusieron al hermano de Napoleón, José, apodado Pepe Botella, porque supuestamente era borracho, en el trono de España. Y este sentido, contrario a los intereses de la élite que gobernaba los territorios de la América del Sur, hizo crear varias juntas. La primera en Chuquisaca en 1809, en lo que hoy es Bolivia. También hubo otras juntas, y sin olvidar que Haití, el primer país independiente completamente de la América, fue una independencia hecha por Toussaint Louverture, negros, completamente negros. Bueno, pero volviendo a la abstracción histórica de este momento, el antecedente que se puede encontrar para este proceso independentista es el 10 de agosto de 1809, que se ha dado una valoración histórica y unas discusiones ardientes de que si fue o no fue independencia. Los de la doctrina serrana dicen de que Quito, Luz de América, primera de América y del mundo, ya dicen.
ciertos sectores opositores, odiadores, dicen, no, Quito no fue nada, Guayaquil es todo, pues, el celeste y blanco enamorado. Hay que llegar a una concordancia. Efectivamente, este intento que hubo por el Marqués de Cervalet, Manuela Cañizares, Antonio Ante, Juan de Dios Morales, Salinas y todos estos personajes encopetados, no fue precisamente para decir queremos formar un país independiente y zafarnos de vuestra majestad, su excelencia Fernando VII. No, en el acta regalaron fidelidad a Fernando VII, sin romper los documentos, sino que se deslindaban de las autoridades locales que tenían la sujeción al régimen monárquico español gobernado por Francia. Pero me dirán otros, pero es que por supuesto, ¿cómo iban a decir independencia expresamente? Que esa carta que decía fidelidad al rey en realidad era un truco, porque en realidad querían independencia. ¿Cómo probarlo? ¿Cómo probarlo? No está eso en el espíritu de los legisladores que constituyeron ese acta de 1809. Que esa autonomía, quise decir, autonomía económica y administrativa, para poder manejar de una forma de acuerdo a sus intereses el comercio y la política de Quito y la Sierra Centro, eso es otra cosa. Y era 1809, en que aún estaba virgen el tema del rompimiento con España, que no se aprovechó en esa época, que otros países se lo aprovecharon, como las Provincias Unidas del Río de la Plata, como el Paraguay, como la misma Venezuela con Francisco de Miranda, que luego terminaron esos procesos en fracaso y que luego vino la segunda ola de independencia, pero el germen ya hubo. Efectivamente queda de su valoración el 10 de agosto de 1809, pero no fue, ¡ay! Sí, América, sí, no. Tranquilidad, tuvo su valoración. Y ese intento de autonomía, que ya era mucho para esa época, fue pagado caro con la traición de Conde Ruiz de Castilla y la masacre del 2 de agosto de 1810, de las cuales pocos se salvaron, entre ellos Antonio Ande, que iba a ser asambleísta constituyente de 1830. Ese es un antecedente. El antecedente más próximo en el tiempo fue el 9 de octubre de 1820, fecha de la independencia de la ciudad de Guayaquil, completa y libremente del yugo español, que hablaremos también en su momento. Es verdad. También hubo intereses económicos en eso, porque en la época de 1820 Guayaquil comerciaba con otros puertos del norte y centro y sur del continente, la mayoría de ellos ya libres. Valparaíso, tenemos también Veracruz, los puertos de Estados Unidos, Europa, ya estaban libres. Entonces convenía pues interés económico, además de que sus intereses nunca habían sido tomados en cuenta por un régimen centralista y despótico, y que tenía que soportar cargas tributarias enormes dados hacia Lima. Y efectivamente se constituyó la independencia con apoyo venezolano del batallón Numancia, Urdaneta, Letamendi y Febres Cordero. Son 2 Letamendis, por eso son 4, no 3, los del batallón. Y con este germen de libertad es que se propuso liberar al resto de la Real Audiencia de Quito, que en esos tiempos tenía un territorio mucho más grande que el actual ecuatoriano. Es verdad que Guayaquil y Cuenca hicieron mutis del 10 de agosto de 1809. ¿Por qué? Porque se sabía que respondía a los intereses económicos y administrativos de la Sierra Centro y que no les convenía al austro y a la costa. Pero en esta ocasión ya era rompimiento total de el yugo español. Y efectivamente, bueno, con intereses más libertarios que económicos, hay que dinamizar la época. Se propuso